Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar almas, vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar almas, vil pecador. Y yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amados, qué alegría poderlos saludar en este tiempo. Es un verdadero gozo, es un verdadero privilegio poder compartir ese tiempo tan lleno de gracia, tan lleno de bondad del Señor para nuestras vidas. Un saludo fraterno con todo mi corazón para todos ustedes y un saludo a todas las iglesias Ciudad del Rey en las diferentes ciudades del continente. Hemos estado estudiando una palabra importante sobre la provisión. Hemos estado platicando de que la provisión incurre, se mueve a partir de o rebasa los límites humanos. La provisión es un fenómeno maravilloso del Señor que se atisba donde las fuerzas humanas ya no están. La provisión no es lo que tengo para que haya más, sino la provisión es el efecto de la gracia de Dios
en alguien. Sobre todo desde un punto de vista del propósito definido del ministerio o servicio a Dios. La provisión es efectiva y trae honra a Dios cuando se entiende correctamente. En otras palabras, cuando yo sé que todo lo que Dios me da o me dará o me está dando es con el único fin, propósito y determinación de honrar su santo y bendito nombre, servirle, adorarle, amarle, darle el corazón al Señor, entregarle el corazón al Señor. Por eso es que Él provee. Insisto, no es la forma del pensamiento de me provee para mis asuntos personales, para elevar mi egocentrismo, egolatría, para acrecentar mi avaricia. Ese se llama esfuerzo humano. Pero la provisión tiene que ir alineada porque hay un plan de fondo, hay un propósito perfecto del Padre para la vida de un siervo y una sierva. Por eso, si tú estás sirviendo a Dios con mayor atino, no te preocupes. No te preocupes, hay provisión. Y ese es algo que yo lo he visto en cantidad de personas que les cuesta comprender esto y se afligen y creen que Dios no provee. No, Dios provee. Si el que mejor paga es Dios, el que mejor provee es Dios. Entonces la provisión de Dios se hace palpable y presente siempre y cuando estoy en sus planes perfectos. Fuera de los planes perfectos, aunque Dios esté soplando provisión, el humano solo dirá: soy suertudo, soy inteligente, mi título académico, mi astucia me ha dado todo esto. Ahí hay un problema de fondo. Por eso es que si tú estás pidiéndole a Dios provisión, dile primero: quiero, Señor, afinar mi compromiso contigo. Lo primero que tengo que hacer es afinarme contigo. Lo primero que tengo que hacer, Señor, es comprometerme contigo. Desde la palabra, mi corazón, mi servicio a ti. Por eso es que desde ahí despega lo que es la provisión. Insisto, no me voy a poner a vender la carne sin tener la vaca. O sea, no soy pregonero del evangelio de la oferta. Quien más tiene gente y seguidores son los que mejor ofertan. Entonces es un asunto de oferta y demanda, por supuesto. Y claro, estamos en el mundo de la competitividad y la demanda y la oferta y demanda, por supuesto. Pero como el tema no es de oferta ni es para regatearlo, el tema es: Dios provee a todos. ¿Quiénes? A quienes les hace bien la provisión, a quienes los bendice la provisión, a los que la entienden el poder y la palabra provisión, son a aquellos o a aquellas que en sus planes perfectos están. Cuando yo no estoy en el plan perfecto del Padre, las provisiones de Dios o las miro como poca cosa, o las miro como algo insignificante, o me quejo. Muy poco me dio Dios, muy poco tengo aquí, muy poco, y me comparo. Empezamos a comparar empresas, negocios, templos, ministerios. Wow, y eso es lo que hacen todos. Comparemos ministerios. Es triste ver que es el sol de hoy y hay gente que compara un pastor con otro, que compara la función de un pastor de una ciudad a otra ciudad, que compara quién tiene éxito. Wow, ¿quién tiene éxito? Es un buen tema. ¿Quién tiene éxito? ¿Quién tiene éxito?
increíble, completamente desubicados, completamente. El éxito del mundo no es el éxito del texto sagrado, es otra cosa, es otra cosa. Pero como hay corrientes, hay influencias, hay una conducta de arrastre, hay una psicología de arrastre, donde quien más tiene es porque es mejor. Hay que considerar eso al final. Hay que considerar bien a fondo de qué se trata eso. De manera que la provisión no la estimo como mucho o como poco. Provisión no implica euros, dólares, quetzales. No. La provisión es lo que Dios da. Si para ti es poca cosa, es problema de tu corazón. Si para ti lo que Dios da te hace infeliz, tú no estás en el centro de su voluntad. Cuando yo estoy en el centro de su voluntad y entiendo que estoy en sus planes perfectos y que voy por el ministerio, quiero ganar almas, predicar, desarrollar, avanzar, todo lo que el Padre dé será una gloria. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Será una bendición para mi vida. Hoy vamos a analizar la provisión de los ángeles o la provisión angelical. Para ello vamos a ir al libro del profeta Daniel. Para ubicarlos a todos ustedes, el libro del profeta Daniel es un tema impresionante porque me voy a referir exactamente al capítulo 6. Según el capítulo 6 y en particular, para darles un contexto, había una rivalidad a nivel político, a nivel de gobierno, entre varios gobernantes y por supuesto Daniel. El caso Daniel era alguien muy selecto, muy importante para el rey, ya que él era alguien que, bueno, lidiaba, atendía diferentes problemáticas y el rey confiaba en este hebreo que estaba en Babilonia. Era un hebreo. Y por supuesto los demás, la envidia que corroe. Ya ve que el mismo texto dice que el que hace las cosas con excelencia despierta la envidia de los demás. Eso es bíblico. Entonces se soltó un espíritu de envidia y murmuración y señalamiento y no daban por dónde destruirlo. No daban. Hasta que lo atacaron desde el punto de vista de fe. Y ahí es donde empieza el relato. Entonces el rey hace un edicto que los que no atendieran sus reglamentos iban a parar castigados, destruidos, eliminados, y aparece entre ellos la forma del caer en una fosa, digamos como una fosa, como una cárcel de leones hambrientos. Increíble. Bueno, estos gobernadores llenos de envidia, corruptos, buscaron la forma de destruir a Daniel hasta que le hallaron el punto. Y el punto que le hallaron fue su asunto de fe. Eso lo encontramos en el capítulo 6 y encontramos que desde el versículo 7, vamos a ver algunos pasajes en la pantalla que me interesa que usted lo pueda ver conmigo. Dice, todos los gobernadores, estoy en el 6:6 de Daniel, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado. Pero si usted ve antes aquí, dice en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallarle ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, al final dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos cosa contra ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores sátrapas se juntaron delante del rey, le dijeron, así vive el rey Darío, vive para siempre.
todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real, lo confirmes, que cualquiera que en el palacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Y ahí viene el punto. Es decir, encontramos que como no hallaban por dónde atacar a Daniel, lo atacaron por el área de la fe. Ahí fue el ataque. Es decir, el punto al que quiero llegar es, vemos en Daniel las marcas de la envidia que tenían contra él. No la hallaban por dónde atacarle, le atacaron la religión, la fe. Entonces él, por supuesto, como judío practicante, lo oraba 3 veces diarias hacia Jerusalén. A nivel de mapa, ubicaba la ciudad de Jerusalén, oraba 3 veces diarias, ayunaba, era consagrado, leía la palabra. Bueno, eso usted ya lo sabe. Entonces firma el edicto y atrapan a Daniel y lo envían al foso. Veamos el verso 10 para que lo puedan observar conmigo. Miremos el nivel de integridad espiritual de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, en vez de dejar de orar y ayunar y buscar el rostro del Señor, al contrario, muy motivado siguió, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, es decir, él tenía bien ubicado geográficamente hacia dónde tenía que orar. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí lo encontramos. Luego aparece el texto: se juntaron todos aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Muy bien. Fue enviado el tema y llevaron a Daniel hacia el foso. En el 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol y trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y dijeron: sepa su rey que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Ahora aquí encontramos las primeras marcas que quiero mostrarles a ustedes. O sea, lo que quiero mostrar es cómo es que Dios trajo provisión a Daniel. Provisión de ángeles, provisión de protección en medio de la prueba, protección en medio de la crisis. En estos periodos finales tenemos semejanzas con Daniel. Estamos en periodos donde la vida del hombre corre peligro, en las calles, en las avenidas, saliendo de su casa, cantidad de enfermedades terribles que azotan la humanidad, caos emocional, caos mental. Es decir, tenemos una gama de estados emocionales, nerviosos, almáticos, espirituales, físicos, catastróficos al hombre. Es decir, como nunca antes el hombre está tan vulnerable de ser o dañado físicamente en su salud, dañado emocionalmente, dañado mentalmente y, por qué no decirlo, destruir su fe a nivel espiritual. Bueno, partiendo de ahí, ¿por qué Daniel fue librado? Entonces vamos a partir de ahí y armamos el rompecabezas. ¿Por qué Daniel tuvo provisión? ¿Por qué Daniel en medio de la prueba fue librado? A eso le llamamos la provisión de ángeles. ¿Por qué? Porque él ya no podía librarse, lo tenía que librar Dios. Hay luchas que tú no vas a ganar por tu boca o por tus medios. Dios te va a dar la victoria. Dios va a levantar tu cabeza. El Salmo 103 dice que Él es el que levanta mi cabeza. Señor, tarde que temprano levanta tu cabeza. Va a honrarte. Dice en el Salmo 23 al final: aderezas, preparas mesa delante de mí en presencia de los que me afligen. Es decir, el Señor va a honrar tu cabeza. Si se ha levantado, como dijo nuestro amado Jesús en el Evangelio de Mateo 5, bienaventurados los que son perseguidos, los que son difamados, vituperados siendo mentira, porque ellos serán consolados, sanados, levantados. Ese es un tema interesante. Por eso es que el Señor honra la cabeza del que camina en rectitud. Entonces, a veces
A veces cuestionamos, queremos que Dios nos provea protección, que Dios nos libre. Queremos que Dios nos libre. Queremos que Dios nos proteja, que nos provea protección, que nos provea ayuda. Si no la va a proveer, porque yo no camino rectamente con Él. Y es que el problema, que es mejor ponerse guardaespaldas cuando se anda mal con Dios que confiar en Él. Es mejor. Por eso hay cantidad de cristianos que tristemente usan guardaespaldas y usan armas. Al final, ¿por qué? Es un asunto de fe. Es un asunto de quién defendió a Daniel. A Daniel lo defendió Dios. Envió su ángel. Bueno, ahora miremos esto. Lo echaron al foso. Pero me interesa que vean algunas palabras claves de la liberación de Daniel. ¿Por qué Dios le provee? Ese es el cuestionamiento. ¿Hay provisión? Sí, hay provisión de libertad, provisión de fortaleza. Hay provisión de Dios, sí la hay. Mire conmigo. El 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, porque no era el Dios de los babilonios, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Ojo con eso. Aquí vemos algunas marcas. La primera marca: ¿por qué fue librado Daniel? Daniel fue librado porque el rey impío, el rey incrédulo, el rey que no consideraba la Biblia como la palabra de Dios, le dijo: al que tú continuamente sirves. ¿Para qué es servir a Dios? Creo que hay confusión a veces de eso, pero servir a Dios es con la palabra. Muchos confunden servir a Dios con la acción de pregonar. Hay un pasaje en Marcos, lo vamos a abrir un minutito. Y Marcos capítulo 1 vamos a leer. Hablando del llamado del Señor. Marcos capítulo 3, vamos a ver qué pasaje le puedo aportar. Por ejemplo, dice el texto que el Señor llamó. Él llamó a sus discípulos. A ellos lo llamó. Y cuando el Señor lo llama, dice el texto, en el 3:13, por ejemplo. Quiero que noten esta determinación. Miremos Marcos 3, miremos el 13 y el 14, por ejemplo. Después subió, miren ese pasaje conmigo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Miren el 12. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahora, este pasaje dice tres cosas. Uno es, él los convocó, él los llamó en el 13. 2. La segunda clave es en el 14, para que estuviesen con él. Y la tercera, para enviarlos a predicar. Entonces, ¿cómo explicamos esto ahora? Esto se explica así, en el sentido que encontramos que el llamado que el Señor efectúa a los discípulos es para que estén con él, no para predicar. Después los envía a predicar. Entonces aquí hay una confusión. Cuando yo digo, Daniel le dice el rey, al que tú continuamente sirves. Sí, pero primero se sirve estudiando la palabra. Hay muchísima gente que confunde el servicio de Dios con atender templos. No, primero se sirve con la palabra. Primero se desarrolla
conciencia de la palabra, estudio de la palabra. Partiendo de la palabra predico, sino que voy a dar. O sea, ¿cómo voy a dar algo que primero no recibí? ¿Cómo voy a enseñar algo que primero no aprendí? Por eso es que el tema es que cuando dice que Daniel sirve o servía a Dios, no lo puedo concatenar en el sentido de que él era un pregonero, un predicador. No, pero tiene una aplicación correcta hoy, en la actualidad. Bueno, entonces el punto sería, ¿yo sirvo a Dios? Sí, hay que predicar, evangelizar, discipular, servir, amén. Pero antes de eso hago referencia, el servicio de Dios empieza en la devoción. Mi servicio de Dios empieza en mi adoración. Mi servicio de Dios empieza en mi clamor por Él. Mi servicio de Dios empieza en la palabra. Mi servicio de Dios empieza estudiando seriamente la palabra. No como muchos que agarran la Biblia para predicar. No, la palabra no es para predicarla, es para estudiarla. La palabra es para meditarla. La palabra es para profundizarla. La palabra es para que trabaje en mi alma primero y después comparto a los demás lo que ella ha trabajado en mí. Comparto con los demás lo que ella ha desarrollado en mí. Por eso es que yo me opongo cuando alguien dice, no, yo sirvo predicando. Si yo no interpreto así, yo también predico. Sí, pero antes de predicar estudio, medito, analizo, invierto tiempo en el estudio, invierto tiempo, recursos financieros, estudios universitarios, recursos literarios. Hay que invertir. Es decir, servir a Dios. Una parte es prediquemos, anunciemos, visitemos enfermos, hospitales, cárceles. Claro, hay que hacerlo. Es parte de la labor de un buen samaritano. Claro que sí. Sí, pero yo no hago referencia ahorita de eso. Posterior sí. Ahorita mi referencia es servir es amarle. Servir es adorarle. Servir es estar en su presencia. Servir es tener comunión de oración día a día. Servirle es leer la palabra constantemente. ¿De qué sirve que alguien, es más, de qué sirve que alguien predique si no tiene comunión con su palabra? Entonces ahí está mal. ¿Por qué? Porque está desatendiendo. Entonces vemos en Daniel que le dijo, ¿qué le dijo el rey? Al que tú continuamente sirves. ¿Qué hacía Daniel? Oraba, meditaba, estudiaba, analizaba. Daniel era muy entendido. Daniel era un alma muy elevada en el espíritu, porque él entendía cosas impresionantes del Señor por la palabra. Bueno, entonces aquí vemos interesante el fondo que nos pone el texto, al que tú sirves. Es interesante por qué al que tú sirves, al que tú, lo vuelvo a poner en la pantalla para que lo vean todos, al que tú constantemente sirves. Eso es lo que me interesa. Miren conmigo la pantalla. Al que tú constantemente sirves. Ahí está en el versículo 16. Miren. Ahí la palabra continuamente sirve, dice, es pelaj, servir, adorar, honrar, ministro, servir, rendir culto. Y la otra palabra que utiliza aquí en el Strong es la palabra te dirá, que es resistir, permanecer, permanencia, constancia. Entonces, implicado el pasaje sería al que tú, a pesar de todo, a pesar de la oposición, a pesar de las luchas, a pesar de todo, te mantienes día a día, orando, estudiando, honrando y obedeciendo su palabra. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, este servicio de Dios es de honra, de sagrado. Este es un servicio de Dios no de hermanos ignorantes. Este es un servicio de Dios de conocimiento en la palabra. Por eso dice al que tú en medio de todo estudias, entiendes. Y ese es el caos el que tenemos hoy. Porque hoy tenemos un caos donde la lectura bíblica ya no es necesaria. Por eso usted nota que la mayoría solamente llegan a oír lo que dijo el predicador, a oír lo que dijo ahora son conferencistas, oradores, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Pero la palabra no enseña eso. El Señor nos está diciendo, necesitamos someternos a su palabra, someternos. Por eso dice, al que tú continuamente sirves. Ahora bien, Él te libre. ¿Quién va a librar a Daniel?
Al final, ¿quién va a librar a Daniel? ¿Quién lo va a librar? Hay un punto de la provisión donde vemos que Daniel está desprotegido. Fue chantajeado, fue lleno de murmuración, de tiranía, de destrucción para destruir al pobre joven, al pobre siervo del Señor. Era una difamación, una calumnia contra él. Y él dijo, se cayó y lo metieron al foso. Él sabía que iba a morir. De hecho, al meterlo, él sabía que iba a morir. Él iba a morir. Pero, ¿qué le dijo el rey? Al Dios que tú sirves, que te libre. Que te libre. Ahora, pero no solamente es que te libre, sino que esto implica varias cosas. Y yo quiero mostrar a ustedes aquí en otros textos cómo lo menciona. ¿Cómo menciona el pasaje? Al que tú sirves. Por ejemplo, si vemos en el versículo miren aquí conmigo el 16. Aquí está. Esta es una versión Hachem de la escritura y dice, el rey, miren cómo dice esta versión. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y dice, y el rey dijo a Daniel, el Eloh tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Que él te libre. Ahora vamos a ver en otro texto. Por ejemplo, aquí vamos a ver en esta traducción, miremos sí, por ejemplo, en este pasaje que usted nota conmigo, dice en el versículo, usted lee el versículo 21, y cuando se acercó al foso Daniel con voz triste llamó a Daniel con voz triste llamó a voces. Alzó la voz el rey y dijo, Daniel, oh Daniel, siervo del Dios vivo, al que tú sirves delante de él continuamente, ¿acaso logró salvarte de los leones? ¿Pudo salvarte de los leones? O sea, esto, ¿qué nos está diciendo? O sea, que la palabra clave es al que tú sirves. Hoy queremos provisión, protección de Dios. La necesitamos. Dice el Salmo 91, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Y Dios envía ángeles que te den consejo, palabra, pueden ser en diferentes operaciones sobrenaturales del Padre, enviando ángeles a través de sueños, visiones como a José, ángeles que se pueden hasta materializar, ángeles que pueden operar en diferentes formas. Pero el tema en cuestión aquí es que encontramos, hermanos amados, aquí encontramos que la palabra clave es al que tú continuamente sirves, que Él te libre. ¿Qué nos hace falta hoy para conocer la provisión protectora de Dios? ¿Cuánta gente usa amuletos y cosas raras para pedir protección divina, protección espiritual? Nosotros tenemos la palabra. ¿Cuántos alaban su nombre? La palabra es nuestra mayor defensa. La palabra es nuestra mayor defensa, la nuestra. Dios te libra. Ahora, el punto es, ¿por qué Dios permitió que entrara en el foso? Porque eso es un cuestionamiento. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Por qué? Porque iba a ser tratado. Y no solamente, quiero explicar bien, es decir, es como que yo dijera, Daniel injustamente fue metido. Sí, fue metido por murmuración, pero Dios todo lo permite. En esa permisibilidad de Dios para Daniel, Daniel entró. Entonces la cuestión aquí es, ¿por qué Dios no obró antes de, sino que en medio de? Bueno, porque Dios es soberano. Dios hizo manifestar su poder en medio del caos. Por eso es que la provisión no es el dinero que tengo guardado en el banco. La provisión no es porque tengo esto y por lo otro. No.
La provisión es cuando se acabó el recurso humano. La provisión es cuando ya no tengo fuerzas. La provisión es cuando estoy cansado. La provisión es cuando mi límite humano ha terminado. Entonces viene el divino, viene el sobrenatural, viene el poderoso. Pero todo esto emana de una palabra condicionante. ¿Y la condicionante cuál es? Al que tú sirves. Yo sé que Dios nos libra a todos, porque Dios es amor, generoso, bondadoso, tierno y compasivo. Dios es bello, hermoso, por supuesto. Pero yo no estoy hablando de la protección a aquellos que deshonran su nombre. Hablo de aquellos que aseguran la protección divina del Señor en sus vidas en medio del caos, porque han honrado su nombre. Y es que nos cuesta entender que pasamos pruebas. Nos cuesta entender. Nos cuesta entender por qué, pero por qué, pero por qué. Y el humano cuestiona por qué y por qué y por qué y por qué. Bueno, la Biblia está plagada, llena de cantidad de personajes bíblicos que sus vidas fueron en tormentos, aflicciones, espadas, hornos, desiertos, tempestades. Todos los siervos del Señor que cruzaron la Biblia y que están plasmados en las páginas benditas de la palabra de Dios, pasaron caos, pasaron angustia, pasaron tormento, y en medio de los caos vemos el poderoso de Israel enviando sus malachim, enviando sus ángeles, enviando sus ángeles protectores, libertadores, viendo la mano de Dios, siendo liberados. De todos fueron liberados. Por eso es que no nos extrañe. ¿Por qué pasamos pruebas? La idea al final, como dije al principio, es ¿por qué la prueba? No. Al final, ¿cuál es el propósito de la prueba? ¿Por qué esto? Porque si yo paso, estoy viendo la provisión de Dios económicamente, me libró de un accidente, me libró de una bala perdida, me libró de este problema, me libra, y no sirvo. Y no le sirvo con mis finanzas, no le sirvo con mi tiempo, no sirvo estudiando su palabra. No creo que Dios dispare al aire locamente. Dios no dispara al aire. Qué triste es que el humano se aplauda y se envanezca a sí mismo creyendo de que solamente diga, sí, gracias a Dios, Él me ayudó, me libró, me protegió, sí, pero no oro, no me santifico, no voy a la cruz de Cristo, no me someto a una autoridad, no respeto una iglesia. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué sirvió la provisión? Al final, ¿de qué sirvió el milagro? No tuvo razón, no tuvo razón. Y miren conmigo, cuando tiran a Daniel o echan a Daniel al foso, pusieron una piedra, y me interesa es que el rey se acuesta afligido y luego él va a buscarlo. Y miremos en el versículo 20, miren todos el 20. Quiero que noten todos el verso 20. ¿Por qué Dios libra? Porque hay una integridad. Cuando hay integridad, Dios lo libra a uno. La integridad lo libra, Dios lo libra a uno en toda integridad. En el verso 20, y acercándose al foso en la madrugada, llamó a voces, a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, noten la gramática, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves. Se lo repite, el 16 lo dice y el versículo 20 dice la misma palabra. La pregunta, en el 16 le dijo que él te libre, pero en el 20, como no escuchaba ruido más que el ruido de los furibundos, malvados leones dentro del foso, él pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar? La pregunta es: ¿te ha podido librar? Del fondo del foso sale una voz y Daniel contesta: oh rey, vive para siempre. 22. Mi Dios envió a su ángel, miren qué lindo al Señor, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante el ojo
ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dos cosas. Miren lo que dice Daniel. ¿Por qué Dios me libró? Las palabras claves es, ¿qué palabra clave es? Porque ante Dios yo soy inocente. Ese es el tema. ¿Será que somos inocentes ante Dios o ante los hombres? ¿Dónde está la integridad? Porque es que ese tipo de provisión tiene que ir con la integridad. Este tipo de provisión tiene que ir con la transparencia. Este tipo de protección de Dios tiene que ir con la verdad con que yo dirijo mi vida, hermanos. No podemos hablar de ángeles, no podemos hablar de provisiones, no podemos hablar de milagros, no podemos hablar en ninguna manera, no podemos. Si nosotros no somos transparentes con Él, no podemos. Por eso es que este es un punto de interés. ¿Por qué? Porque vemos que Daniel replica: ante Dios yo fui hallado inocente. O sea, significa que Dios cuestiona, Dios nos analiza, Dios pasa el examen. En el mundo de los humanos hay soborno, mentira, se compra esto, se compra el dinero, todo lo compra. Pero Dios no tiene por inocente al culpable. Aquí es donde entramos. ¿Cuántos queremos protección divina? Todo el mundo dice amén. Todo el mundo quiere protección divina, sí. Pero antes de tenerla hay que hacer una cosa, o por lo menos dos. ¿Cuál es? Una de ellas es servirle en la palabra, ser responsable, comprometernos con Él. Esa es una. Y la otra es siempre ser hallados fieles, limpios, inocentes delante de Dios. Aunque la gente te acuse con mentira, con saña, aunque te difamen, aunque levanten contra ti guerra, no temas. Por eso dice el Salmo 27, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque dice el salmista, una cosa he demandado yo a Jehová. Dice, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sabes por qué? Porque el que anda íntegro con Dios, limpio, ordenado, anda sin tacha, anda inmaculado, sin mancha, tiene la providencia de Dios. Dios lo libra, protege, te preserva. Es más, todo aquel que te haga la guerra sin la venia de Dios, todo aquel que se levante contra ti sin tener el respaldo de Dios, va a caer delante de ti. Porque una cosa es que te hagan la guerra a ti con Dios y otra cosa es que la hagan sin Dios. Ese es el punto. Dios va a levantar tu vida. Entonces hay protección angélica. Por eso él le dice, Daniel, Dios me libró, envió al ángel y le cerró la boca a todos. Todos los que me han difamado, criticado, murmurado, los que han hablado contra ti, contra esto, han hablado. Dios envía al ángel y les cierra la boca, les amordaza la boca a los leones perversos. Y fue librado. Y luego dice Daniel, y ante ti quiero decirte, rey, no he hecho ningún daño. Entonces, vamos a cerrar aquí. Hoy el Señor te está diciendo que hay provisión para los tuyos. Claro, es más fácil andar en pecado y tener una 9 milímetros en la cintura, para muchos. No hablamos de armas, hablo de las armas de luz, armas de justicia. Dios es tu libertador, Dios es tu guarda. El Salmo 121 dice, Jehová es nuestro guardador. Jehová guardará nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre. ¿Quieres conocer al Dios que protege? Sé íntegro. Porque es que es difícil hoy hablar de protección y vemos que predican y dicen, te guarda, te libra, y todos hablamos, sí es cierto, es bíblico, pero se comieron algunos pasajes, porque Dios va a proteger al íntegro, Dios va a honrar al que le honra. La Biblia dice, Dios honra a los que le honran.
Dios levanta a los que tiemblan en su presencia. Por eso le decía al rey: al que tú continuamente sirves, llevas una vida sirviéndole, amándole. ¿Quieres conocer al Dios que provee? ¿Quieres conocer la provisión de Dios en la protección? ¿Quieres conocerla? Hónrale. Deja el pecado. Deja la doble moral. Deja la doble vida. No nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos. No nos engañemos. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No nos engañemos. Sí, pero ya estoy en Cristo. Sí, pero sembraste mal, cosechas mal. Eso no podemos erradicarlo. Entonces, ¿cuál fue? Y aquí cierro con esto. Y yo me atrevería a preguntar y a cuestionar hoy. A cuestionar. Daniel, hasta que entró al foso, descubrió que había protección. Imagínense qué tremenda la pregunta que hago. Qué duro el cuestionamiento. ¿Será que Daniel hasta dentro del foso descubrió que había un ángel protector? ¿Será que Daniel, imagínense qué atrevido, qué falta de sabiduría? Imagínense pensar que Daniel hasta en el foso, hasta que entró donde estaban los leones, él averiguó que sí había protección. No, hermanos, no. ¿Cuánta gente dice: ahora sí descubrí al Dios que sana, ahora sí descubrí al Dios de los milagros, ahora sí? No, lo descubriste así. Daniel ya lo sabía, porque era conocedor de la Torah, era conocedor de la palabra, era conocedor de las escrituras. Qué difícil es comprender a veces esto. Daniel no entró como ignorante. Daniel no entró con la mente hueca, vacía, saber qué me va a pasar. No, Daniel sabía. Daniel sabía. ¿Por qué? Porque lo estudió, lo entendió, lo bebió, lo oraba, lo anhelaba. Daniel sabía que habían seres angélicos que el Padre envía para librarle la vida a los que le sirven a Él, a los que le honran, a los que dan gloria con su vida, con sus finanzas, con su hogar a Él. Es que es un problema. Daniel no descubrió al Dios protector en el foso. No lo descubrió en el foso. No, hermanos amados. Él ya sabía que había un Dios todopoderoso. Él ya lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Por la palabra. La palabra. ¿Cuál es el llamado de esta noche? Integridad. Haz tus cuentas con Dios hoy. Si tú has andado en pecado, entrégale tu pecado al Señor. Si tú has sido aquellos cristianos tibios, fríos, aquellos cristianos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, deja el pecado. Afírmate en la roca. Afírmate. Miren, vale la pena afirmarse en Dios. Él provee. Él es el Dios de la provisión protectora. No necesitas ningún amuleto. No, el único que necesitas es agradarle, honrarle, vivir en santificación con Él. ¿Cuál es el premio de agradarle? Protección. Agrádale. Agrádale. ¿Qué dijo Dios de la ofrenda de Abel y Caín? Dice el texto, le agradó la vida de Abel y luego la ofrenda. Le agradó. Hay que agradarle. Hay que agradarle. Hay que agradarle. Cuando nadie te ve, hay que agradarle. Sus ojos te ven. Hay que agradarle. Agrádale. Agrádale. Agrádale al Señor. Por eso el Salmo 27 lo recalco, y el 91, aunque contra mí se levante guerra. Pero si lo hacen sin Dios, es porque Dios está de tu lado. Salmos 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de los que me afligen. Unges mi cabeza con aceite, mi copa rebosa. Salmo 91, pues que a sus ángeles mandará
cerca tuyo, para que tus hijos, tu casa, tu hogar, tu corazón, tus pies no tropiecen en piedra alguna. ¿Y por qué no vas a tropezar? ¿Por qué? Porque caminas en integridad, caminas recto. Honra a Dios, honra a Dios, honra a Dios con tu tiempo, honra a Dios con la lectura, con la palabra, honra a Dios con tus finanzas, tus compromisos financieros con el ministerio, honra a Dios con tu sexualidad, honra a Dios con tu mente, honra a Dios con el corazón, hónralo. Él sabe pagar a los que le honran. Yo creo que hagamos cuentas un minuto con el Señor. Cierres tus ojos y levantes tus manos, por favor. Por favor, desconéctate de tu teléfono, desconéctate de todo lo que tú tienes. Abre tu corazón y dile: Señor, quiero descubrir el Dios protector. Quiero conocerlo por la palabra. Quiero empezar a hacer lo correcto. Quiero reconciliarme. Quiero pedirte perdón por los múltiples pecados que he cometido, por ser infiel, por no ser recto, por no ser comprometido contigo. Vamos a orar un momento. Ora, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a adorar un minuto al Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Abre tu corazón, levanta tus manos. Dame de beber. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. De tu manantial. Dame de Abre tu corazón. beber. Que te ministre el Padre hoy. Necesito más. Abre tu corazón. Es el tiempo de llenarte de Él. Es el tiempo de llenarte. Dame de beber. Oh, gracias. De tu manantial. Dame de beber. Gracias. Gracias, Padre. Necesito más. Gracias, Padre. Que la gloria de Dios esté sobre ti, sobre tu casa, sobre los tuyos. Que nunca falte nada. Que el Dios de la provisión siempre te acompañe. En el nombre poderoso de Jesús.